Y como ya se los había dicho anteriormente, vamos a aprender en una serie de videos todas o algunas partes de nuestro cuerpo. ¿Por qué les digo algunas? Porque quizá haya o hay partes que no conozcan, que no sepa cómo se dicen en lengua náhuatl de mi comunidad, les digo. Y obviamente se puede investigar, pero como se los dije y como ya siempre se los he dicho, existen variantes de diferentes regiones, ¿verdad? Les digo, quizá en esta región se diga de esta manera, pero en mi comunidad no se dice de esta manera. O incluso quizá yo no lo he llegado a escuchar, pero sí hay alguna palabra para referirse a esa parte del cuerpo. Y si rompen por ahí con su pareja, con su novio o con su novia, creo que también es una parte del cuerpo que resulta muy afectado. ¿Por qué? Porque obviamente hay que cerrar ciclos. Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame Amungacoxe. Hoy, otro nuevo video, otra nueva palabra en lengua náhuatl. Y no solo eso, también por ahí traigo un conflicto entre que sí es y no es. Para mí, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, creo que sí es una parte del cuerpo, pero obviamente por ahí habrá expertos que conozcan más del tema que quizá puedan llegar a decir que no, esa parte ya no forma parte de nuestro cuerpo, o quizás sí, pero es un elemento que ya no es como indispensable para nuestro cuerpo. Es que no sé cómo decirlo, digo, pero según yo, y claro, para mí sí es una parte de mi cuerpo, porque creo que es un elemento indispensable. Bueno, no tan indispensable, pero creo que sí, a muchos y muchas sí le dan cierto grado de importancia, al grado de que llegan a mantenerlo o a cuidarlo, invirtiéndole mucho, pero mucho dinero, ¿verdad? Se ponen tratamientos, que si esto para esto, que si esto te ayuda para esto, que si le cambio de color, que si lo pinto de verde, que si lo pinto de rosa, que si lo pinto de negro porque yo soy castaño, y que si lo quiero más oscuro, y que si lo quiero güerito, y que si le quiero unos rayitos. Ustedes ya saben, un sinfín de cosas. Les digo que es todo otro mundo en ese tema. Incluso hay personas que se especializan o que saben del tema y que obviamente llevan una preparación para conocer a grandes rasgos el funcionamiento de esta parte o este elemento de nuestro cuerpo. Creo que ya saben cuál va a ser la palabra o la parte del cuerpo que vamos a aprender el día de hoy. Exactamente, hoy vamos a aprender a cómo decir cabello en lengua náhuatl de la región de Puebla. Cabello en lengua náhuatl se dice tzonti. Tzonti. Tzonti igual a cabello en lengua náhuatl de la región de Puebla. Tzonti igual a cabello. El cabello es un elemento de nuestro cuerpo, una parte de nuestro cuerpo que les digo a muchos y muchos le dan cierto grado de importancia, al grado de que todos los días, una vez por semana, una vez al mes, una vez tal vez una vez al año no, pero les digo, sí es una parte de nuestro cuerpo que le llegamos a dar mucha importancia. ¿Y por qué? Porque creo yo que es una parte que nos ayuda a que nosotros demos una buena impresión ante las otras personas. Y que creo para las mujeres, digo, no me meto en temas de que es que esto sí, esto no, y que tú eres así y tú eres así. No. Creo que un poco más las mujeres se involucran en este tema del cabello de tzonti. ¿Por qué? Porque creo, y a diferencia creo que de los hombres, igual no estoy diciendo que no pueda existir alguien o muchos o existamos personas, hombres, que le demos importancia al cabello, pero creo que hasta cierto grado las mujeres son las que le meten más empeño para lucir un cabello. Y sí hemos visto cabelleras muy, pero muy hermosas, porque obviamente llevan un tratamiento, llevan productos, llevan años en que se lo están cuidando, años en que se lo dejan crecer. ¿Por qué les digo? Porque es un elemento que ayuda a que nosotros nos veamos bien ante las otras personas. Sí, tal vez sí, porque creo yo que es por eso que muchos y muchas llegan a darle como un estilo único, un color diferente, un color distinto, un color llamativo,
un color pues brillante, ¿verdad? Les digo, obviamente, porque nos ayuda a que nuestra personalidad sea única y que obviamente pues sí, tenemos que darle un debido mantenimiento, un debido cuidado. Entonces, tzonti es igual a cabello en lengua náhuatl. Cabello es tzonti. Tzonti, cabello. Les digo, ya sea corto, largo, chino, ondulado, quebrado y todos los tipos de cabello que puedan existir y que existen en todo el mundo. Les digo, en esta región o en estos países es de tal manera, en este otro país es de este color, en este otro país tiene esta forma. Les digo, hay un sinfín de tipos de cabello que obviamente para esas personas pues y para otras son curiosos, son llamativos y quizá nosotros queramos llegarlos a imitar. Tzonti igual a cabello en lengua náhuatl de la región de Puebla. Y si rompen por ahí con su pareja, con su novio o con su novia, creo que también es una parte del cuerpo que resulta muy afectado. ¿Por qué? Porque obviamente hay que cerrar ciclos, ¿verdad? Y es una parte, un elemento que les digo que cuando decides hacer un cambio radical o que les digo que esto se hizo como mucho tendencia, se llegó a hacer como meme en donde decía que hay que cerrar ciclos y para cerrar ciclos pues hay que cambiar el corte de cabello, el color de cabello, porque obviamente les digo a través de este elemento nosotros obtenemos una nueva personalidad y les digo que es un elemento que a muchos y a muchos nos gusta de esta manera, a otros les gusta de esta otra manera y que obviamente cada uno hace lo que puede para tenerlo de esta otra manera, ¿verdad? Esto ya es de cada persona, todos somos libres de tener nuestro cabello, nuestra parte de nuestro cuerpo en general, como nosotros queramos. Hay cabellos cortos, hay cabellos muy largos, pero muy largos que en serio es una cabellera muy impresionante y creo que es como mucho esfuerzo, mucho trabajo las que llegan a tener ese cabello, les digo, porque sí, obviamente a simple vista se ve muy cuidado y obviamente eso conlleva muchas cosas. Cabello es igual a tzonti. Tzonti igual a cabello en lengua náhuatl de la región de Puebla. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video en donde aprendemos una nueva palabra en lengua náhuatl, una nueva palabra, una nueva cosa, un nuevo producto, una nueva parte de nuestro cuerpo. Síganos en Facebook, también síganos en Instagram, por ahí también subimos contenido que les puede ser interesante. Y acá abajo en los comentarios, háganos saber si les gusta este tipo de contenido y qué otras palabras les gustaría conocer. Y también si son de las personas que ya han cerrado ciclos y que desafortunadamente nuestro tzonti fue una parte involucrada. Tzonti igual a cabello en lengua náhuatl de la región de Puebla. Espero que les haya gustado este video. Si es así, ya saben lo que tienen que hacer. Compártanlo, suscríbanse al canal, denle like a la página de Facebook y también a Instagram. Por ahí les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Pero creo que eso ya lo había dicho. Entonces, pónganlo en práctica y recuerden que tzonti igual a cabello en lengua náhuatl de la región de Puebla. Esto ha sido todo. Somos Mexicame. Amuncaguxe.